plantas siempre tuvieron una importancia obvia, ¿no?, para lo que fue la humanidad, porque siempre han usado las plantas como alimento, como medicinales o como incluso para la construcción o para vestimenta. La historia de la humanidad está asociada a las plantas. Entonces se cuenta con registros sumamente antiguos de plantas. El primer registro que se conoce, que de hecho está en un museo, es esa tablilla que está ahí, que es, fíjense, del siglo VII a.C. y es la región de la Mesopotamia. Y ahí en esta, no sé si llegan a ver, pero hay como algo escrito acá en una columna, y en esa columna están incluidos los nombres de 61 especies vegetal, que eran especies de interés para esa región y para esa comunidad. Y entonces incluye plantas alimenticios, ornamentales, forrajeras, que conocían y que les serían útiles en ese momento. Están ahí mencionados el ajo, la cebolla, el puerro. Pero bueno, el primer registro entonces incluye 61 especies distintas. En un idioma que no tengo ni idea qué es, el arcadio, creo, una cosa así, pero era el idioma que ellos manejaban y en ese idioma estaban puestos esos nombres. Bastantes años después, pero todavía antes de Cristo, Teofrasto, que fue un discípulo de Aristóteles, creo, hizo la primera clasificación sistemática de plantas. Una clasificación sistemática de plantas consiste en agrupar por con determinados objetivos las plantas. Y la clasificación que hace Teofrasto es lo que se llama una clasificación utilitaria. Agrupa primero por hábito, es decir, árboles, arbustos y hierbas, y también hace una agrupación por el uso medicinal de las plantas. Y en la obra de Teofrasto, que se llama Historia Plantarum, su primera obra, incluye 480 especies, es decir, se incrementa un poco, ¿no?, como que en las siguientes obras importantes que se tienen de plantas, ya no hay solo 61 especies, sino que pasamos a tener libros que contienen descripciones de 480 especies. Mucho tiempo después, fíjense que ya en el año por el 1700, este señor John Ray hizo otra clasificación de plantas. No encontré en realidad cuántas especies incluye en su primera obra, pero él estudiaba en Cambridge y hizo la flora primero de los alrededores de Cambridge. Después amplió un poco más sus conocimientos y trató de hacer lo que sería la flora de Inglaterra. Y después, con más estudios, trata de hacer una flora europea. Es decir, va abarcando cada vez más número de especies y además, obviamente, ya deja su país, Inglaterra, y para hacer la flora europea pasa para el resto del continente europeo y no solo conoce más plantas, sino que se contacta con más gente. Y entonces es el primero en dejar escrito en uno de sus libros esto que dice acá, que me parece importante, y es que los nombres de las plantas no deben ser cambiados para evitar confusiones y errores. Es decir, el que va ampliando conocimiento, intercambios con otras personas, se da cuenta que la forma de nombrar a las plantas es fundamental para poder comunicarnos todos sin errores. Más o menos en la misma época, por el 1700, Tournefort, que en un francés, es el primero que usa consistentemente nombres en latín para referirse a las especies. Él fue el primero que dijo, bueno, yo a especies que más o menos se parecen entre sí las reúno con un nombre común a todas, y a eso le llamo género. O sea que el concepto de género fue introducido por Tournefort ahí por el 1700. Y Tournefort lo que hacía era, le ponía a una especie un género y después daba una frase que era una frase que daba características de la especie que estaba nombrando. Entonces para él eso era el nombre de la especie,
pero incluía varias palabras, ¿no? Él usaba el género y una frase diagnóstica de la especie. Entonces, por ejemplo, Tournefort, para nombrar esta plantita, decía todo eso. Para él todo eso era el nombre: Nepeta floribus interruptes piculatus pedunculatis. Todo eso es considerado entonces la manera en que él nombraba a las plantas un sistema polinomial que incluye muchas palabras. Ese nombre, el nombre de esa especie en particular, tiene 5 palabras, pero había especies que tenían 12 palabras en su nombre. Todo eso describe, es Nepeta, que es el género, con las flores en una espiga pedunculada e interrumpida, es decir, describía a la especie que estaba nombrando. Después, en 1753, aparece Linneo, que es como considerado el padre de la nomenclatura botánica. Linneo fue el que propuso un sistema binomial, es decir, no, vamos a hacer que esto sea más breve y más práctico y vamos a respetar esto del género, de que las especies tengan un género como primer parte de su nombre, y vamos a usar solamente otra palabra, itá, que lo terminamos ahí, y propuso entonces, y en su obra Species Plantarum, que fue una obra que ahí sí describió 5.940 especies, a todas les puso un nombre compuesto por solamente 2 palabras. ¿Tá? Y ese sistema binomial que propone Linneo resultó sumamente práctico y desde ahí en adelante se adoptó su uso. ¿Qué pasa con los nombres comunes? Todas estas personas a las cuales me vengo refiriendo son botánicos o científicos que estudiaban a las plantas, pero lógicamente los nombres comunes se siguieron usando y se siguen usando y se van a seguir usando, porque no todo el mundo está relacionado desde un punto de vista científico a las plantas, y es lógico que las conozcan con nombres vernáculos o vulgares o comunes, como se les llama. Pero lo que pasa con los nombres comunes es que, si bien tienen una practicidad lógica, hay especies, por ejemplo esta, que siempre es la misma especie, la Nepeta cataria, nombrada por Linneo, solamente en idioma español tiene 18 nombres vulgares diferentes, eso solo en español. Y tiene nombres que son tan diferentes que si yo conozco a esta planta con el nombre de albahaca y la persona la conoce con el nombre yerba del asmático, por más que si estamos hablando, vamos a pensar que estamos hablando de plantas diferentes y sin embargo nos estamos refiriendo a la misma especie. Y lo que pasa también con los nombres comunes es que muchas veces se le aplica el mismo nombre común a especies diferentes, ¿verdad? Si miramos el primer nombre común de la Nepeta cataria era albahaca, y lógicamente que si ven bien la forma de las hojas no es la albahaca que consumimos, sino que la albahaca que todos más conocemos es una especie con esta morfología. Después, cola de zorro es un nombre común que se utiliza muchísimo, básicamente para gramíneas en general, que tengan una inflorescencia medianamente compacta, y si tiene algún tipo de pelo o arista que hace parecer como que es más así similar a una cola de zorro, todas les dicen cola de zorro. Después hay, por ejemplo, apio cimarrón, en lo que nosotros conocemos en Uruguay en realidad, como apio cimarrón, es esta especie que está acá está su semilla, que ahí para mostrar que son más diferentes, porque en la foto no se ve demasiado, y en Argentina para ellos apio cimarrón es esto. Entonces los nombres vulgares tienen un uso regional, pero incluso dentro de regiones muy próximas pueden tener distintos nombres las especies, y entonces eso hace que a la hora de comunicarnos con certeza la cosa sea muy ambigua y no sepamos bien a qué nos estamos refiriendo. Tengo la costumbre de... Para evitar esas confusiones, entonces, en 1867 hubo un congreso de botánicos en París y ahí se escribieron las primeras leyes de nomenclatura botánica. Y después, desde 1867 en adelante, cada tantos años,
se reúnen botánicos que hablan y mejoran o perfeccionan todo el tema de lo que se refiere a la nomenclatura de las plantas. El último congreso fue en el 2011 y ahí fue que se decidió que lo que venía a ser hasta ese año, hasta el 2011, el Código de Nomenclatura de Plantas, pasó a llamarse Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas, ¿sí? Y después para las plantas cultivadas hay otro accesorio, digamos, que es el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas, que bueno, habla sobre las características particulares de nombrar a las especies cultivadas. Este Código de Nomenclatura es un libro que en realidad me lo prestaron para traerlo, pero nunca lo pude ir a buscar, así que me hubiera encantado tenerlo, pero bueno, es un libro que lo que hace es proporcionar principios, normas y procedimientos para el nombramiento de las especies, y no solo de las especies, sino para todas las categorías del sistema de clasificación de las plantas. Entonces, ¿qué es un sistema de clasificación? Un sistema de clasificación es algo que trata de poner orden a ese gran conjunto de organismos que es, en este caso, todo el reino vegetal, ¿no? Eso es como que va de la mano de la naturaleza humana, de que necesita poner orden a las cosas y como compartimentarlos para facilitar su comprensión de eso que quiere aprender o entender, ¿no? Entonces, sistemas de clasificación en realidad ha habido muchos, porque cada estudioso del tema puede tener una idea de cómo ordenar el reino vegetal para facilitarle a él su conocimiento o cómo lo interpreta él, ¿no? Hay un ejemplo bastante clásico que nos daban a nosotros en facultad, que es el tema de ordenar una biblioteca. Si a nosotros nos pusieron acá montones de libros y estanterías y nos dijeran que cada uno de nosotros le diera un orden a esos libros, seguramente terminaríamos con la biblioteca ordenada de un montón de formas diferentes, porque cada uno la puede ordenar a su modo. Algunos la ordenan por altura de los libros, otros lo ordenarán por el contenido o por el color de las tapas, pero entonces cada uno, frente a un mismo caos, digamos, va a buscar la forma de ordenarlo. La cosa es que han habido un montón de sistemas de clasificación, algunos más aceptados que otros, pero todas las categorías básicas de un sistema de clasificación son las que vemos acá, donde reino sería el reino Plantae, que va el que tiene las características más generales, es decir, con que un individuo tenga determinadas características de sus paredes celulares y tenga determinados tipos de clorofila en los cloroplastos y alguna que otra cosa más, ya entra dentro del reino Pero después, a medida que vamos bajando de categoría, vamos siendo cada vez más concretos en las características que deben compartir los individuos, y entonces se empiezan a hacer grupos y subgrupos, se agrupa por semejanzas, se separa por diferencias, y así es como se va ordenando y armando el reino vegetal, digamos, sí. Los hongos, ¿cuándo se dividen? Porque son un poco distintos, a veces me da dudas. Se divide, lo que pasa que, no sé, en realidad los hongos y las algas ya no son más del reino vegetal, salieron. ¿Cuáles son las categorías de ese reino vegetal con las cuales más nos movemos nosotros, los que estamos por lo menos vinculados a las plantas? En general nos movemos en estas tres categorías, ¿no? Lo que se considera la categoría esencial del sistema de clasificación, la categoría básica, es la especie. Y en esa categoría no se necesita tener demasiados conocimientos de botánica ni nada muy particular, nada más con los conocimientos comunes que nos dan nuestros padres o que agarramos en la sociedad. Cualquier persona más o menos de algunas especies tiene un concepto de especie. Yo voy al supermercado y veo una naranja y la diferencio de la manzana, y ahí, aunque no me dé cuenta, estoy separando especies, ¿no? Incluso
hasta el nivel de familia podríamos en algunos casos asociar, como que es fácil pensar que los cítricos, el pomelo, la mandarina y la naranja pertenecen a la misma familia y la manzana pertenecería a otra familia y la pera es parecida a la manzana, o sea que también podría estar emparentada o tener alguna relación con la familia. Entonces, lo que es familia y especie son categorías que fácilmente se pueden visualizar en algunos casos, ¿no? Después hay algunas categorías intermedias, sobre todo en familias, por ejemplo, que están integradas por muchas especies. Para estudiarlas y para comprenderlas es más fácil hacer subcategorías, categorías intermedias, entonces ahí es que entran subgrupos de distintas subfamilias que integran esta familia, o distintas tribus, como en el caso de las gramíneas, que por lo menos con la gente del laboratorio hemos visto que el tema de las tribus es importante, porque se agrupan individuos que tienen determinadas características que son como fácilmente visibles o fáciles de aprender y te hacen facilitar. Vos ya dejás de tener que referirte a toda la familia de las gramíneas y podés referirte a tal tribu que tiene determinadas características particulares. Entonces, esto se entiende como es, ¿no? Las especies siempre van a pertenecer a un género, cada especie tendrá su género, hay distintos géneros, por supuesto, pero las especies pertenecen a un género y los géneros pertenecen a una familia y así sucesivamente para arriba, ¿no? Y dependiendo de la familia se trabaja con subfamilia o con tribu. ¿Qué nos dicen las reglas de nomenclatura? Que de género y género inclusive hacia arriba en el sistema de clasificación, todas las categorías para arriba, los nombres de esas categorías están compuestos por una sola palabra, es decir, son uninomiales, ¿tá? La categoría de especie es la única categoría que tiene un nombre binomial, es decir, un nombre que se compone de dos palabras. Y las categorías inferiores a especie que hay tienen nombre trinomiales. ¿Por qué? Porque en realidad tienen el nombre de la especie, que son dos palabras, y se le agrega un nombre más. Las reglas de nomenclatura entonces me dicen en cada categoría cómo tengo que construir esos nombres. Y ahora vamos a ver esto, que es medio rápidamente, de cómo se construyen en estas categorías que son las de mayor uso. Para todas las familias, lo que se hace para nombrarlas es, se toma un género que pertenezca lógicamente a la familia y se usa como raíz del nombre, y a ese nombre del género se le agrega la terminación aceae. Entonces, por ejemplo, tenemos el género Polygonum, que está, su nombre se tomó como raíz y se formó el nombre de su familia, que es la Polygonaceae, es decir, el Polygonum es el género tipo de la familia y se le agrega la terminación aceae. En las Poaceae también se tomó el género Poa como género tipo y se le agregó la terminación aceae. Entonces, ese es un nombre que cumple con las reglas de nomenclatura de cómo construir el nombre para esa categoría. Ahora, algunas familias que tenían un otro nombre alternativo, pero que tenían un uso muy difundido, se optó por conservar esos nombres que estaban tan usados, digamos, y que eran tan, yo qué sé, que la gente los había adoptado tanto. Y entonces hay una lista que se llama nómina conservanda, en donde aparecen esos nombres que se conservaron, y entonces se consideran igualmente correctos que los nombres que están formados siguiendo las reglas de nomenclatura. Ahí en la nómina conservanda para las familias hay más o menos 8 o 9 familias. Las más comunes y más conocidas por todas son estas. Una, la clásica, es la familia de las gramíneas, que tiene el nombre que sigue formado según las reglas, pero además un nombre conservado. Son las gramíneas, las compuestas. Además de todo esto se puede castellanizar, digamos. No tengo por qué siempre decir compositae. Si hablo de la familia de las compuestas, se entiende que me estoy refiriendo a esta familia. Es la familia del girasol, por ejemplo, de los senecios.
la familia de las leguminosas, que es la familia Fabaceae, y así, todas tienen que tener el nombre formado de acuerdo a las reglas, pero se acepta como correcto el uso de este nombre conservado. Las subfamilias se forman por un género y se le agrega la terminación oideae. Entonces tenemos Poideae, Panicoideae, ¿verdad? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Yo me acuerdo cuando entré a facultad que leía y me acuerdo de que a veces leía y me decían Poacia y después seguía leyendo lo mismo y me decían Poidea y yo decía, no entiendo nada, ¿de qué me están hablando? Poacia, Poidea, ¿por qué me cambian de nombre todo el rato? Y en realidad es tan fácil, después que te aprendes que en realidad todos los nombres que te digan terminados en Asia te están hablando de una familia y los que terminan en Oidea se están refiriendo a una subfamilia. Entonces, una vez que sabes eso, no tenés que andar investigando a ver qué es lo que de qué me están hablando. Ya sé que me están hablando de una familia o ya sé que me están hablando de una subfamilia, depende de la terminación del nombre. Ahí está lo práctico de la cosa. Las tribus, entonces, se le agrega la terminación eae, entonces es Poeae, Paniceae. Eso, cuando vemos un término así, es que están hablando de una tribu. El género, ¿cómo se forma el nombre de un género? En realidad el nombre de un género es como muy arbitrario, es un sustantivo. Un sustantivo es aquella parte de una oración que nombra aquello que yo estoy hablando. Es decir, es el nombre, lo que hace es yo estoy hablando de una cosa y es lo que le da el nombre a eso a lo que me estoy refiriendo. O sea que un género es un sustantivo en singular o una palabra usada como tal, es un nombre, ¿verdad? Tiene la particularidad de que en vez de, nosotros cuando hablamos de los nombres de las cosas a las cuales nos referimos es el árbol, la mesa, yo qué sé, el zapato, son o masculinos o femeninos. Y en latín hay 3 géneros gramaticales, puede ser masculino, femenino o neutro, ¿verdad? Entonces tenemos, depende de la terminación, no son estas las únicas terminaciones, ya lo saben los que manejan los nombres científicos, pero por ejemplo, Melilotus es un género cuyo género gramatical es masculino, la terminación us es masculina, Poa es femenino y Panicum es neutro. Entonces los que sorghum es neutro, todos los que terminan en son neutros, en a son femeninos, en us son masculinos y después hay otros que, bueno, no sé. Y llegamos al nombre de la especie. Como vimos entonces, a partir del Linneo, la especie se forma por la combinación del género y el epíteto específico. El epíteto específico puede ser un adjetivo o un sustantivo, ya no solo como género, que es solo un sustantivo. Y entonces, bueno, llegamos a que este nombre binario se compone, como ven acá, el nombre genérico, Nepeta, el epíteto específico, Cataria, pero el nombre científico de la especie es la combinación de los dos. Y muchas veces vamos a ver que al lado de esta combinación hay una abreviatura que es del nombre del autor, es el nombre del autor que propuso esta combinación. Salvo que lo veamos en paréntesis, pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito, que en ese caso, bueno, lo explico más adelante. Algunas consideraciones sobre los epítetos específicos. Habíamos visto que los epítetos pueden ser o un adjetivo o un sustantivo. Cuando son adjetivos, ese epíteto específico tiene que estar en concordancia con el género gramatical del nombre genérico. Es decir, si teníamos un nombre genérico que era femenino, entonces el epíteto específico, si es un adjetivo, tiene que ser femenino. Yo no puedo decir el árbol es linda, está mal, el árbol es lindo, está en concordancia. Bueno, y acá es lo mismo. En el caso de la plantita que venimos viendo, Nepeta cataria, Nepeta es femenino y el epíteto específico es también femenino, cataria. Además, cuando es un adjetivo, generalmente ese epíteto específico
dice algo, porque los adjetivos dicen, ¿no? Es como que señalan una característica o una propiedad de aquello de lo cual se está hablando. Entonces, la lógica indica que cuando uno pone un epíteto específico a el nombre de una especie, que ese epíteto diga algo de la especie. Nepeta cataria, cataria se refiere a gato. Vieron que los nombres comunes era yerba gatera, yo qué sé, una de las... Y vieron cómo está el gato que me pareció genial la foto, porque es una planta que súper atrae a los gatos, que dicen que tiene un olor mentolado fuertísimo y que no hay gato que se le resista. Y incluso dicen que tiene como un efecto medio como que los droga, como que después que se va de todo eso que hizo con la planta, así, queda como medio, hace pavada, sí. Pero es un adjetivo que está diciendo algo sobre la planta. Después, Santium spinosum es otro ejemplo de un epíteto específico que tiene concordancia del género gramatical y que además indica una característica de la especie. Pero no siempre pasa eso. Hay algunas veces que, por ejemplo, ahora no me acuerdo cuál es el género, pero leía de una especie que se llama no sé qué crética, como que su origen fuera la isla de Creta, y en realidad en la isla de Creta todavía no hay de esa especie ahí. Hay botánicos que no se sabe por qué le ponen el nombre a las plantas. Lo elige, y si lo elige y se lo puso y está válidamente armado y es legítimo el nombre, chau, se adopta y está. Lo sugerible es que tenga algo que ver, si vas a adjetivar, que sea algo que de verdad indique una propiedad de la planta. Después, en los epítetos específicos se puede hacer referencia a un lugar, generalmente puede ser al lugar de origen de la especie o yo qué sé. Cuando se hace referencia a un lugar geográfico, el nombre de ese lugar se usa como un adjetivo. Entonces tiene que haber concordancia gramatical entre el género y el epíteto específico. Y por eso es que vemos que varían, que a veces usan bonariensis, la terminación bonariensis, y a veces me ponen bonariense, y no es por capricho, porque sí, es para que se mantengan, si este género es femenino, que la terminación de ese epíteto específico sea en latín femenino. Esto es bastante más complicado de lo que yo se los digo acá, que es como una especie de resumen. Es un resumen tocando las ideas conceptuales más grandes. Pero poa es un género que es femenino. La terminación ensis se comparte tanto para los géneros femeninos como para los masculinos, pero por eso tenemos poa bonariensis. Pero Piptocesium, que es un género neutro, la terminación que es neutra sería montevidense. Entonces, por eso tenemos que Piptocesium montevidense, Sorghum alepense, Sorghum sudanense, porque esas acompañan la terminación o el género gramatical neutro. ¿tá? O sea que no da lo mismo poner sudanensis o alepensis o sudanense. Eso hay que mantenerlo, ¿no? Y Melilotus indicus lo puse porque en realidad en varios lados está Melilotus indica y lo correcto es Melilotus indicus. Es la terminación que le corresponde para estar en concordancia en los géneros gramaticales de las dos palabras. Ahora, cuando el epíteto específico es un sustantivo, no tiene por qué haber concordancia gramatical. Y hay montones puede tenerla o no. Un caso típico es Nicotiana tabacum, donde nos damos cuenta que Nicotiana es femenino y tabacum es neutro. Y en realidad ese es un tipo de sustantivo que es un nombre por aposición, creo que se llama una cosa así, y es que tabacum era el nombre con el que se hacía referencia a esa especie antes. Y entonces se conserva el nombre y se lo usa como epíteto específico cuando se formula esta combinación. Entonces se respeta el género gramatical, era el tabaco, bueno, que siga siendo el tabaco, no importa, y el género que le corresponda. Después habrán visto también que en muchas especies el epíteto específico de la especie
hace referencia al apellido de una persona. Eso también es muy común, algún botánico le quiere dedicar a otro botánico o a cualquier persona una especie que descubrió o que renombró, y entonces utiliza ese apellido como epíteto específico. Acá hay N combinaciones, depende de si es hombre o mujer, depende de si su apellido termina en vocal o en consonante, hay 1000 terminaciones, pero básicamente se usan dos criterios. Una es adjetivizar el nombre de la persona. Un ejemplo es, por ejemplo, Stevia rebaudiana. La Stevia rebaudiana, que todos deben haber escuchado, que es ese endulzante natural que ahora está como de moda, el epíteto específico se lo pusieron en honor a un químico paraguayo, Rebaudi, que fue el primero en estudiar la composición química de la planta. O si no, se puede usar ese apellido como un sustantivo genitivo. El sustantivo genitivo es un sustantivo que lo que hace es que marcar como una posesión, ¿no? Entonces ahí, Stipa rosengurti sería la estipa de Rosengurt. En latín no hay artículos, la, de, su, mi, todo eso no existe, y eso se indica con la terminación de las palabras. Entonces eso ahí, Stipa rosengurti, con 2 i, es lo que está indicando la posesión, digamos, como que esa es la estipa de Rosengurt. Y por ejemplo, Rosengurti, esa doble i es porque Rosengurt era hombre. Si Rosengurt hubiera sido mujer, sería Rosengurtiae. La terminación es ahí. Por eso hay tanta variación. Bueno, hay otras consideraciones generales sobre los nombres científicos. Primero, la cita del nombre de él o los autores del binomio no es obligatoria. La cita de los autores, que muchas veces vamos a ver que acompaña el nombre científico de la especie, no es obligación ponerla. Incluso en las reglas de nomenclatura, lo que dice, textualmente no lo puedo repetir, pero lo que dice es como que se sugiere que en los trabajos, y sobre todo en trabajos científicos, sobre todo los relacionados a taxonomía y nomenclatura, que se cite el autor de la combinación del nombre. Y en el caso de los homónimos, que son especies diferentes que han tenido el mismo nombre, en esos casos obviamente es importante poner el nombre del autor, porque así yo digo a cuál me estoy refiriendo, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, la cortaderia celoana de Menganito, no la de Sultano, me estoy refiriendo a este nombre. En esos casos pasa a ser esencial, pero en la vida diaria o en lo normal no es obligación, no hay nada en las reglas que diga que es obligatorio. Y por suerte, porque por ejemplo en este caso es mucho más largo citar a los autores que escribir el nombre de la especie. Y a veces incluso a veces puede estar mal citado el nombre de los autores, entonces puede llevar a un error innecesario. Esto del paréntesis se refiere a que el primero que describió la especie y puso una combinación binaria para esa especie fue esta persona, que la abreviatura es Schultz, no sé cómo será el apellido. Después, estas otras dos personas, en alguna revisión, llegaron a la conclusión de que esa especie en realidad tendría que estar en, no sé, otro género o lo que fuera, y la nombran de vuelta. Entonces, por eso es que vemos, el paréntesis es el nombre de la primer persona que describió y nombró la especie, y los que están fuera del paréntesis son los autores de esta combinación. ¿Tá? Así que es igualmente correcto poner la cita de los autores como no ponerla. ¿Tá? Otra cosa importante a la hora de escribir un nombre científico es que la inicial del género es la única letra mayúscula del binomio. Solo voy a escribir en mayúscula la primer letra del nombre genérico y todo lo demás va en minúscula. Es un error escribir, por ejemplo, celoana con S mayúscula.
¿tá? Tengo que mantener todo minúsculas para después. Capaz que si ven trabajos viejos o algo, a veces cuando son apellidos de personas, en ese caso antes se permitía que se escribiera con mayúscula como que respetando que era el apellido de una persona, pero ahora ya no se hace más. Otra cosa importante es que los nombres en latín no llevan tilde, en latín no hay tildes, entonces si la escriben poa la nígera y la computadora les corrige, les pone el tilde, agarran y se lo sacan, porque está mal y no tenemos que poner los tildes cuando escribimos nombres científicos. Otra consideración está sobre los epítetos específicos. Los epítetos específicos por sí solos no están nombrando a nadie, no me indican nada de nada. No, si yo digo solo sativa, no estoy diciendo nada como nombre de una especie. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque como ustedes ven, los epítetos específicos pueden ser comunes a muchas especies. Entonces, nos tiene que quedar claro que el nombre científico de una especie son las dos palabras, ¿no? Y que estaría mal hacer una lista así como una tabla donde yo pongo género avena y la especie es sativa. No, el género es avena y la especie es avena sativa, ¿no? Acá parece que no hubiera concordancia gramatical, pero en realidad lo busqué y sí la hay, porque en realidad esto, por más que termine en O, es femenino. Esto viene de medica y esa palabra medica es femenina y la terminación ago es como que indica como una acción sobre esa palabra, pero no le cambia el género. Entonces yo decía, como no me cierra medicado sativa, no, esto no puede ser. Y en realidad termina en O, pero es femenino, así que le corresponde sativa como epíteto. Ahí lo que dice es, una especie solo puede tener un nombre correcto, por lo que otros nombres científicos que hayan sido usados para describirla son considerados sinónimos. Esto es, en un momento dado, una especie puede tener solamente un nombre que se considere correcto, ¿tá? ¿Y por qué hago hincapié en un momento dado? Porque como permanentemente se están haciendo estudios y revisiones de grupos de plantas, y como siempre está el criterio del que lo estudia o lo revisa, puede haber cambios de... Yo digo que esto, por ejemplo, lo que se conocía como Picris equioides, que el autor de la combinación había sido Linneo, vino otro botánico y estudió todo ese grupo y dice, no, pero en realidad esto no tiene que estar dentro del género Picris, sino que le corresponde estar dentro del género, a esta especie, dentro del género Helminthotheca. Entonces, hoy en día, el nombre correcto para esa especie es Helminthotheca equioides, ¿tá? ¿Qué pasa con el nombre Picris equioides, que era un nombre legítimo, que estaba construido todo de acuerdo a las reglas y todo? Pasa a ser un sinónimo del nombre correcto o aceptado hoy, ¿tá? Y así tenemos sinonimias enormes de 30 sinónimos o más de algunas especies, sobre todo las que más se estudian son las que más sinónimos van teniendo. Y normalmente, como lo vemos escrito, es así. Picris equioides era el nombre, digamos que anterior, el que usábamos antes, y hoy en día el aceptado es Helminthotheca equioides. Entonces, el signo de igual, si los escribimos así, el signo de igual precede al nombre aceptado hoy, ¿tá? Si lo escribimos de esta manera, Helminthotheca equioides, y entre paréntesis, sinónimo Picris equioides, si lo ven así escrito, es que el nombre aceptado es este, y el sinónimo más usado o más conocido es Picris equioides. Hay excepciones a la regla, como a todas las reglas, y una de las excepciones es el caso de la festuca. Como todos ahí, acá por lo menos escuchamos de que se había propuesto en algún momento de que la festuca arundinacea como nombre para referirnos a la festuca no se usara más y que lo correcto era decir que la especie se llama Scedonorus arundinaceus, ¿no? Pero en realidad siempre se generó como esa controversia, en realidad nadie sabía bien qué es lo que, surge la duda de qué hago, ¿tengo que adoptar a Scedonorus arundinaceus sí o sí o no? Y en realidad
pasa que cuando hay nombres que tienen que un cambio en ese nombre tendría una repercusión muy grande, se puede proponer al comité de los taxónomos, yo qué sé, que no se adopte ese nuevo cambio, por más que si hoy en día se hizo todo un estudio y se ve, no, en realidad está bien, la Festuca arundinacea es lo que se considera el basónimo, es el nombre que le puso Linneo la primera vez que descubrió la planta y está bien puesto. Después se vio que en realidad pertenece al género Scedonorus. En realidad habría que llamarla Scedonorus arundinaceus, pero ¿qué se hace? Se hace una petición de que se conserve el nombre de uso común que está tan como instalado en la comunidad de usuarios de esa especie, que además es una especie de importancia económica, y se mantiene o se conserva el nombre difundido. Entonces, está bien, eso hay una nómina, como veíamos la nómina conservanda para las especies, hay una nómina que es la nómina específica conservanda, que te dice, bueno, este nombre está conservado y se acepta como correcto su uso y se sigue usando. O sea que, por eso es que en realidad en muchos lados ni figuras Scedonorus arundinaceus y se sigue usando el nombre de Festuca arundinacea. ¿Dónde pueden chequear nombres, sinónimos y actualizaciones de nombres? Hay varias páginas donde lo pueden chequear. Una es la lista que da ISTA, que es la List of Stabilized Plant Names. Ahí, por ejemplo, en esa Scedonorus ni figura. Ya uno la nombra, está Festuca arundinacea y tiene como sinónimo, no sé, Festuca elatior o algo así, o Lolium, no sé, algún otro sinónimo y Scedonorus ni lo nombran. Bueno, está la página del GRIN, la de UPOV Genie, y después hay una que yo chequeo bastante para lo que son los nombres de las especies que ocurren en nuestra región, que es del Instituto de Botánica Darwinian, que es de La Plata, Argentina, y que hicieron un catálogo de la flora del Cono Sur, y está bastante actualizado, y ahí es nada más que un catálogo de nombres, y buscamos por el nombre de la especie, y enseguida nos sale el nombre y nos dice si es aceptado o si tiene un sinónimo. Si te pone aceptado es el nombre que ellos aceptan como el nombre correcto para la especie hoy. Y también está bueno chequearlo porque a veces te dice la ocurrencia en los países acá de la región, si esa especie se da en Chile o en Argentina o en Uruguay. Bueno, los nombres científicos de géneros y especies se suelen escribir con un tipo de letra diferente a la que se está empleando. Esto es, y sobre todo hoy en día, dada la facilidad de cambiar el tipo de letra que yo vengo usando, por ejemplo, en un texto, y resaltar el nombre de la especie a la cual me estoy refiriendo, entonces no es que sea obligatorio, porque no está en las reglas dicho que hay que escribir de determinada manera, pero por convención se usa que se escriben en cursiva o en negrita o se subrayan y se resalta el nombre científico de la especie. Y en general, si estoy hablando solo género, el nombre de un género, si lo menciono solo, también se usaría, por ejemplo, la cursiva. Ya para las familias y esas otras categorías, no. Ahora, cuando se emplean abreviaturas que acompañan a los nombres científicos, estas no se escriben con la letra utilizada para destacarlos a los nombres. ¿Por qué? Porque todo lo que yo use anexo al nombre no es parte del nombre. Lo que yo resalto son las palabras que son el nombre de lo que me estoy refiriendo, nada más. Todo lo que acompañe eso, no. Entonces, si voy a citar los autores, como este caso, y yo utilicé la cursiva como letra para destacar, el nombre de los autores lo escribo con la misma letra que venía escribiendo el texto o lo que fuera. Otra abreviatura que se usa bastante es SP. SP hace referencia a una sola especie de un género. Entonces yo escribo, por ejemplo, Cúscuta SP, Cúscuta la escribo en cursiva y SP no. SP le pongo el punto, esto es importante, va con punto, porque todas las abreviaturas llevan un punto. No es una palabra completa, esto es especies. Yo lo que estoy haciendo es
acortarla, ¿no? Abreviarla. La abreviatura SPP punto se refiere a varias especies, pueden ser todas o varias especies del género Cúscuta. No me dice cuántas en realidad. Acá, hace poco hicimos una consulta al Comité de Nomenclatura de ISTA preguntándoles qué era lo que consideraban más correcto, si cuando yo quiero decir que no hay absolutamente ninguna especie de un género, caso la cúscuta, cuando la estoy buscando analizando semillas, ¿no? Que quiero decir, bueno, yo analicé esto y no encontré ni una sola especie del género cúscuta. Entonces consultaba si era más correcto poner el género solo, porque la palabra del género ya me abarca todas las especies, que poner SPP, que me dice varias, pero no me dice cuántas, no me da una idea de cuántas. Y en realidad me contestaron que estaba bien de las dos maneras. Y bueno, que se puede poner Cúscuta SPP punto como para referirnos a todas. Salvo, en realidad hacían una aclaración, porque dice, bueno, salvo que, por ejemplo, en el listado de especies de ISTA, Cúscuta europea por un lado y después Cúscuta SPP por otro. Entonces, en ese caso, para referirnos a todas las especies y que no hubiera confusión, pondríamos solo el nombre del género, y yo pongo, no encontré ni una especie de Cúscuta, pongo Cúscuta 0. ¿tá? Pero en realidad Cúscuta SPP 0 se entiende que me estoy refiriendo a que no hay ninguna especie y ya está. Otras abreviaturas que se usan comúnmente son la de subespecie, y subespecie se puede abreviar de dos maneras, es SSP punto o subSP punto. Las dos cosas quieren decir subespecie. Variedad, la variedad botánica espontánea, digamos, es var punto, que en realidad cuando la usamos en plantas cultivadas sería lo mismo, var punto, ¿no? Y bueno, con respecto a los cultivares, en realidad, esto lo leí ahora, no lo sabía, pero hasta 1996 se usaba, la forma de escribir los cultivares era, por ejemplo, Olcus lanatus, cultivar CB punto la magnolia. Desde 1996 hasta ahora, eso se descartó y simplemente se pone entre comillas simples el nombre del cultivar. Y no es necesario poner ni cultivar, ni variedad, ni nada. Lo cual está bárbaro, porque te ahorras eso de la variedad, de que pueda generar una confusión. Bueno, más consideraciones. Los nombres de los híbridos. ¿Cómo se expresa que una especie es de origen híbrido? Eso se manifiesta en el nombre poniéndole una X o un signo de por al nombre científico. Entonces, la posición de esa X depende del origen del híbrido. Puede haber híbridos que sean de dos especies distintas de un mismo género o híbridos que sean originados por cruzamiento de especies de dos géneros diferentes. Entonces, si el resultado del cruzamiento, si el híbrido es el resultado del cruzamiento entre dos especies de un mismo género, lo que se hace es, se pone el nombre de las dos especies progenitoras, digamos, se arreglan alfabéticamente por la inicial del epíteto específico, ¿sí? Y el símbolo de por se pone entre medio de las dos especies. Entonces, los sorgos forrajeros, por ejemplo, son sorghum bicolor por sorghum sudanense, ¿tá? Y esto está ordenado alfabéticamente por el epíteto específico. En algunos casos hay híbridos a los cuales se les da un epíteto específico propio. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el sorghum almum, que es una especie originada por el cruzamiento entre sorghum bicolor y sorghum alepense. Pero se le adjudicó un epíteto específico. Igual, para manifestar que corresponde a una especie híbrida, se pone sorghum por almum, ¿tá? Pero si ponemos sorghum almum solo, no me está indicando el origen híbrido de la especie. Lo mismo pasa con Lolium hybridum, ¿tá? Que sería Lolium por hybridum. En el caso de los cruzamientos entre especies de distinto género, lo que se hace es una combinación
entre los dos nombres genéricos de las especies progenitoras y la X se pone al principio del nombre. No sé, capaz que ustedes tienen más cosas para aportar de... Hemos escrito muchas veces Lolium hybridum. Sí, claro, pero no es lo correcto. Lo correcto es manifestar el origen híbrido. Es decir, el nombre bien escrito es ese. Cuando vos vas a hablar de especies de un mismo género, por ejemplo, vas a escribir sorghum bicolor por sorghum sudanense, vos ponés el primer género, sorghum, lo escribís todo, sorghum bicolor. El segundo ponés ese punto y ya se entiende que es sorghum. O si haces un listado para abajo, nombrando especies de avena, por ejemplo, también es avena abisínica, ponele que es la primera, y las demás, avena bizantina, avena nuda, avena fatua, todas las demás no tenés por qué escribir, pones a punto y se entiende, hasta que no nombres otro género, se entiende que estás hablando del género que mencionaste en la primera. Bueno, y en definitiva, para terminar, espero que hayan llegado a la conclusión de que el uso de la nomenclatura adecuada permite intercambiar información de manera efectiva y a escala mundial. Y lo que veíamos en la foto aquella de que podíamos referirnos a todas estas especies solamente con 3 nombres, en realidad vemos que cada una tiene su nombre y que si quisiéramos referirnos a cada una de ellas y no generar ningún tipo de duda de a qué es que me estoy refiriendo, entonces lo correcto y que nos salva la vida es el uso del nombre científico. El uso del latín tiene la conveniencia de que el latín es una lengua muerta y las lenguas, como no se usa, no varía. Las palabras que componen el latín no van a cambiar de significado ni nada. Entonces esa es la ventaja del uso del latín, no es la lengua de nadie, nadie la usa. Entonces se mantiene tal cual como está. Respetar y ser consciente de que el nombre tiene que estar bien escrito, porque si no, no nombra a lo que queremos decir, está mal. Me acuerdo que tomando parciales en botánica, había un parcial que era recorrida de jardín, que todos los que han hecho agronomía se acordarán y lo sufrimos todos. Pero cuando lo estaba tomando, me acuerdo una vuelta había un chiquilín que me tiraba a invocar los nombres y andaba como medianamente cerca, pero nunca le invocaba. Entonces le agarramos en la primera especie, no me acuerdo, y entonces era como un aproximado. Dije, bueno, pobre, esta no se acuerda, le voy a dar un changüí, pasamos para otra. Y era lo mismo, era como que era una cosa ahí, pero no. Entonces yo le digo, ponele, se llamaba, no sé, Daniel. Y yo, tú te llamás Daniel. Si yo digo Danilo, ¿vos te sentís nombrado? No, seguramente yo grite Danilo, vos no te das ni vuelta. Digo, bueno, esto es igual, la precisión es la misma, es el nombre. Vos me tenés que decir el nombre de la S, no es invento y te tiro cualquier cosa que suena medio parecido. Es eso, y entonces, bueno, es eso.